Creo que ninguno de nosotros, hermanos, puede negar que el Señor ha hablado y no tenemos palabras, hermanos, ni excusas ni lugar en donde meter la cabeza, hermanos. Creo que hemos sido expuestos, hemos sido confrontados, pero como dice el pastor, ¿no? El Padre que ama a sus hijos los disciplina, hermanos, así que recibamos la disciplina del Señor y recordemos siempre, hermanos, que juntamente con el don de creer en nuestro Señor Jesucristo nos ha sido dado también el don de padecer con Él. Entonces busquemos sufrir por Cristo, hermanos, y no sufrir por nuestra propia carne y nuestras propias concupiscencias. Amén. Vamos a darle la bienvenida, hermanos, a la quinta exposición del día de hoy, la segunda para nuestro amado pastor de Tulancingo Hidalgo, hermanos, de la comunidad cristiana bíblica reformada Sendas Antiguas, hermanos, Pastor Luis Ángeles. Hemos sido tan bendecidos y gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en este lugar. Somos muy privilegiados, perdón, y les agradezco sus oraciones. Pastor Charlie predicó de segunda de Timoteo, yo voy a predicar de segunda de Pedro, porque dicen que la segunda parte se pone mejor. Y si no me creen, Hebreos 9:28 dice que Jesús aparecerá por segunda vez por aquellos que le esperamos. Así que si la primera venida de Cristo, el primer advenimiento del Señor, perdónenme, fue de gran bendición, cuánto más nuestro encuentro con Él. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Pedro, capítulo 1. Se me ha conferido el honor y también la gran responsabilidad de cerrar con este mensaje el congreso de esta noche. Y van a preguntarse, ¿y por qué la gran responsabilidad? Porque son dos cosas, hermanos. El mensaje último que se suele dar es el que se queda uno meditando en el corazón. Y la segunda razón es porque ya casi todos tenemos hambre. Entonces, esa es la parte difícil. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a leer el texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor y después de esto oramos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, verso 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oremos. Precioso Padre eterno, tu palabra dice que habitas en luz inaccesible, que no hay quien pueda alcanzar tu conocimiento, tal conocimiento me es maravilloso. Tu palabra nos presenta tu grandeza, tu gloria, tu majestad. Y nos recuerda, Señor, aquella voz que en el Sinaí hacía retumbar los montes, que tú eres poderoso. Y hoy, Señor, abrimos una vez más las Escrituras, sabiendo que estas son como una espada más cortante de dos filos, porque corta hacia ambos lados, hacia el predicador y hacia los oyentes. Señor, prepara nuestro corazón esta noche. Queremos ser impactados de tu palabra, pero queremos ser atraídos de tal manera por tu verdad, que ésta confronte nuestro pecado, nuestro carácter, nuestro ser, y así glorifiquemos tu nombre. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este congreso, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí hoy, que se han dispuesto, Señor, en ti, y que tú les has traído para recibir de tu palabra. Ponemos esta última sesión en tus manos y como lo hemos orado, los resultados en tus manos. Porque tu misma palabra dice, Señor, a través de tu siervo Isaías, que tu palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada para aquello a la que lo has enviado. Y Señor, sabemos que somos tu pueblo, que somos tus hijos, y tu palabra será prosperada en cada una de nuestras vidas. A ti la gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 10. He titulado la enseñanza de esta noche, Participantes de la naturaleza divina. Cuán importante es entender y reconocer que Dios nos ha hecho participantes en su Hijo. Dice Efesios capítulo 1, que tú y yo hemos sido aceptos en el amado. La palabra de Dios también nos enseña que tú y yo hemos sido recibidos y hechos aceptos en Cristo Jesús, en el único en el cual el Padre haya su complacencia. Cuando estaba en Betábara, Juan el Bautista bautizando al norte del Jordán, cuando Cristo está descendiendo a las aguas, la Trinidad es manifiesta, el Hijo en las aguas, el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz audible del Padre que provino de los cielos, y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Misma voz que escuchó Juan, Jacobo y Pedro en el monte de la transfiguración. Y que hay una razón del por qué se dio ese encuentro en el monte de la transfiguración. Quizá te has puesto a pensar, ¿y qué hacía ahí? ¿Y con quién estaba? ¿Y de qué estaba hablando? Porque los evangelios no lo dicen. Y no vamos a decir algo que no diga la Escritura. Pero resulta, mis amados hermanos, que cuando Cristo está en el monte de la transfiguración, se encuentran en ese lugar Moisés y Elías. ¿Quiénes son estos dos personajes en el Antiguo Testamento? Implicando, por supuesto, a la nación de Israel bajo el primer pacto. Estamos hablando de Moisés, que representa la ley. Y estamos hablando de Elías, que representa a los profetas. ¿Y qué hablaron ellos? ¿De qué hablaron ellos? Ellos profetizaron de Cristo, ellos apuntaron a Cristo. Y es claro y es evidente que lo que el Señor estaba hablando con ellos, aunque no se nos dice en los evangelios, es que Él era el cumplimiento de las promesas y las profecías que Dios había hablado a través de ellos. Cuando nos encontramos en este contexto de la participación de la naturaleza divina con el Señor,
encontramos la segunda carta de Pedro. Y en esta carta, mis amados hermanos, Pedro quiere hablar a la congregación, a la iglesia de los santos. Es una de las cartas universales dentro del Nuevo Testamento. Estoy dando esto solo como una introducción. Pero en esta segunda carta, Pedro estaba próximo a morir. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes estuvieran a punto de morir, ¿no estarían ustedes dejando el recado y la información más importante que creen que deben dejar como un legado? Pensemos en un testamento. Pensemos en aquella voluntad de alguien antes de morir. Quiere dejar algo claro y preciso a aquellos que recibirán su mensaje. Y Pedro está en esta ocasión. Y él tiene en su corazón el dejar a la iglesia un mensaje importante. Un mensaje que sea sembrado en el corazón de la iglesia con el propósito de que la iglesia permanezca en la verdad. Pastor Charlie ha hablado y Pastor Raúl de la preocupación que existe en los pastores por las siguientes generaciones. Y no solo por las siguientes, sino por la presente. Y esa preocupación, mis amados hermanos, es de que retengamos la verdad. Porque a medida que se avecina o se acerca el regreso inminente de Cristo por su iglesia, el amor de muchos se enfría. Y nosotros nos encontramos hoy rodeados de una iglesia tibia. Una iglesia que causa náusea y asco al Señor. Una palabra grotesca, es cierto, pero es la realidad. Así que, mis amados hermanos, los pastores tenemos la responsabilidad y la obligación de instruir y amonestar a la iglesia y a nosotros mismos al confrontar de manera seria, responsable y puntual el pecado en nuestras vidas y congregaciones, con una exhortación firme a participar de su santidad, como lo enseña Hebreos 12:10. La voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero todo pecado de carácter sexual es uno de los pecados más graves delante de los ojos del Señor. ¿Y por qué, hermanos? Porque el mismo apóstol Pablo, por revelación e inspiración del Espíritu Santo, nos dice, todo tipo de pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. En otras palabras, estás dañando tu relación con el Señor y afectándote a ti mismo en tu comunión con Cristo. Podríamos pensar, entonces los pecados que tienen o que implican la fornicación o de carácter sexual son más graves que los pecados como la mentira. Todo está en la ley. Y cuando nosotros hablamos de la ley, tenemos que recordar algo muy importante. Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. La ley se divide en tres, mis amados hermanos. La ley moral, que son los 10 mandamientos. La ley civil, que son nuestros compromisos con los gobiernos. Y la ley ceremonial o religiosa, que era todo asunto levítico o de los levitas, los sacerdotes del templo. Por supuesto, al haber un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, hay cambio de ley. Y nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino la ley de la libertad en Cristo. Lo que enseña la palabra del Señor. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero por el otro lado, tenemos la ley civil. Tenemos que pagar impuestos, iglesia. Claro. Pagas tu luz, pagas tu predial, pagas tu renta o cualquier tipo de aspecto similar. Y por el otro lado están los 10 mandamientos, la ley moral del Señor, la cual es vigente. Y no solo es vigente, sino que Cristo la amplifica. Habéis oído que a los antiguos os fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que aquel que mire a una mujer o una mujer a un hombre para codiciarle, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mientras la ley apuntaba al acto mismo del adulterio, el nuevo pacto nos muestra el carácter de Dios en el mandamiento, donde dice, es que el punto no es lo que haces, sino lo que hay en tu corazón. Porque del corazón salen las mentiras, las fornicaciones, los adulterios, los robos y demás. Entonces podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que la ley sigue vigente. Y la ley condena, la ley no salva, la ley aplasta a la persona. Nos deja, por un lado, convictos como transgresores, enseña Santiago, pero la ley también, según Romanos 3:19, nos da conocimiento del pecado. Porque Pablo dijo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás.
Entonces la ley tiene un propósito y es darte el conocimiento de tu pecado delante de Dios para que tiembles ante su trono y su majestad y te humilles delante de Él y digas: Señor, perdón, necesito tu gracia. Y por lo tanto, Pedro aquí, en la introducción de esta segunda carta, capítulo 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, es la salutación a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro en este momento se está presentando como un servidor del Señor y como un enviado de Jesucristo, como un apóstol de Cristo. Pero me gusta la frase que él está usando aquí: siervo, alguien que viene a servir y no a servirse de los demás. Hermanos, todos los que estamos aquí somos candidatos a siervo inútil, porque ni siquiera hemos alcanzado el título. Y por lo tanto, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios de ser diligentes en las obras que Dios nos ha mandado hacer. Nos enseña Efesios 2:10 que estas buenas obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero quiero llevarles un poco más allá, y si me acompañan a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Es regresarse un poquito y no perdamos segunda de Pedro 1, porque es predicación expositiva. Vamos a regresar a ese texto. Si en este momento estás pensando: bueno, Señor, yo ya estoy en Cristo, tú ya me has dado tu espíritu, me has dado tu palabra, me has dado toda la facultad que yo necesitaba para hacer lo que tengo que hacer, entonces ahora lo que hago es porque yo quiero hacerlo. Bueno, resulta, mis amados hermanos, que yo les dije en un principio, en la introducción, en el único que Dios Padre haya su complacencia es en Jesucristo, porque aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Y antes de que pienses: oh, estos pastores vienen a hablarnos de la ley y pura condenación, mis amados hermanos, ¿quién les dijo a ustedes que la gracia es vive como quieras, total Dios te perdona? No, mis amados. ¿Saben lo que es la gracia? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y sangre, llevando la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, muriendo la muerte que nosotros merecíamos tener, recibiendo la ira del Padre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Yo no encuentro ahí un permiso para pecar. Yo encuentro más bien una providencia del Señor en gracia y amor, a través del cual podemos acceder a su gracia, a su amor y a su perdón. Entonces el versículo 20 de Hebreos 13 dice: y el Dios de paz que resucitó, ¿a quién se refiere aquí el autor de Hebreos? A Dios. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahora, el verso 20 habla de Dios, ¿verdad? El verso 21 dice: os haga aptos. ¿Quién? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vean lo que dice el verso 21. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo que dice ese texto? Él hace en ti lo que es agradable delante de Él, por medio de Él, por Jesucristo. Wow. Eso es maravilloso. ¿Y sabes por qué es maravilloso? Porque nos recuerda nuestro lugar, postrados, con los pies de Cristo sobre nuestra cabeza, recordándonos nuestro lugar. Él es el Señor. Él es el Señor. Y quiero agradecer, hermanos, de verdad a todos los que nos han servido en este lugar, a mi familia, a mis amados hermanos que vienen con nosotros, la familia de Tulancingo. Hemos sido muy bendecidos con su amor, con su preocupación, su cuidado, con la rica comida también, su hospitalidad. Y a todos los servidores de esta iglesia que han dado su corazón y servicio, queremos darle las gracias. Nuestro deber es reconocerles y el suyo es no esperarlo. Amén. Bien, mis amados, regresamos a segunda de Pedro, capítulo 1.
Así que Simón Pedro es siervo y apóstol de Jesucristo y dirige esta carta a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, no hay mensaje más profundo en un solo versículo. Podríamos sacar un desarrollo de temas de solo el versículo 1 de segunda de Pedro, capítulo 1. Porque nos está hablando, amados, de que hemos alcanzado por la gracia del Señor esa justicia que Dios ha imputado de manera soberana o colocado o adjudicado como una sentencia forense en cada uno de nosotros por causa de Jesucristo. Está diciendo a todos aquellos que han alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué hemos alcanzado, hermanos, por esa justicia? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Y saben por qué Pedro está hablando de una fe preciosa? Porque es una fe que no tiene valor. Es una fe que tú y yo no podríamos comprar con dinero. Es algo que tú y yo no podríamos adquirir por nuestros propios méritos o beneficios. Es algo que viene de parte del Señor. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, hermanos. La fe es un don que proviene de Dios. Y no hablo de la fe natural, de decir, me acuesto y mañana será otro día. Esa fe todo ser humano la tiene. Estamos hablando de la fe salvífica, la fe que implica en creerle a Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle. Y nosotros tenemos que creer a sus palabras, a su voluntad. Jesús fue muy claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, el conocimiento de Dios es la voluntad de Él. Él no nos dejó su palabra para que tú y yo tengamos en nuestras manos un poema romántico donde diga, mira cuánto me ha amado Dios. No, el Señor mostró su carácter, sus atributos, su voluntad en las Escrituras para que tú y yo le conozcamos y temamos ante su gloria. Y digamos, wow, Señor, es maravilloso, es impresionante. ¿Cómo pudiste amarnos de esta forma? El mismo rey David dijo, al contemplar los cielos, al mirar las estrellas, yo pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hermanos, ¿cuándo hemos temblado así ante la presencia del Señor? Pedro aquí nos está hablando a nosotros precisamente de una fe preciosa. Porque es una fe que ni siquiera se le concedió al pueblo en general en Israel. Por supuesto a los profetas. Porque nunca ha habido salvación por obras. Aunque la ley dice, haz esto y vivirás. Nadie podía cumplir con la ley. Nadie en este lugar podría hacerlo. Ahora, no somos salvos por guardar los 10 mandamientos. Pero por cuanto somos salvos, buscamos guardarlos. ¿Estamos de acuerdo? Porque mentir sigue siendo pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Si dicen que no, mentirías. La fe preciosa de la cual Pedro nos está hablando aquí es una fe incomparable, porque nos está hablando de los méritos obtenidos por Cristo en la cruz. Es un momento de reflexionar para que esta noche, cuando tú vayas a tu cama y te recuestes y estés meditando en la palabra que has recibido en esta noche, a lo largo de las diferentes predicaciones, puedas decir, Señor, me has concedido una fe preciosa, porque esa fe preciosa fue otorgada por causa de tu Hijo. Y no se compara con el primer pacto. Les dije que la segunda parte se ponía mejor, ¿verdad? Bueno, Jesús cuando aparece en escena en este mundo, le dijo al Padre, quita lo primero y establece esto último. En otras palabras, quita la salvación que existía a través de la ley y ahora establece este nuevo pacto en mi sangre. Mis amados hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de sombras, tipos y figuras de todo aquello que vendría a ser el cumplimiento en Jesucristo. Nos encontramos desde Génesis capítulo 1 y 2, previo a la caída, porque tú puedes dividir la Biblia en dos, Génesis capítulo 1 y 2 y Génesis 3 en adelante. Génesis 3 nos habla de las consecuencias de la caída. Como el corazón perverso del hombre comenzó a autojustificarse delante de Dios, queriendo ocultar su propio pecado delante de Dios en sus propias fuerzas. La vergüenza que causó el pecado desencadenó en una maldición sobre toda la creación. Toda la creación cayó. Y eso, mis amados hermanos, es algo que está establecido en las Escrituras. En 1 Corintios 15:22 dice, porque en Adán todos mueren. ¿Todos somos hijos de Adán aquí?
¿Alguno de un simio? No, ¿verdad? Somos creacionistas, amén, no evolucionistas. Somos hijos de Adán, hermanos. Y por naturaleza somos pecadores, nacemos pecadores. Pastor Charlie hablaba de los bebés, aquellos que nacen, aunque entendemos que aquellos que aún no han pecado de manera consciente, creemos que el Señor les salva de manera soberana. Pero algo sí es muy importante recordar. Ese pequeño bebé que nació y trajo tanta felicidad en tu hogar, tienes que recordar que es un pequeño enemigo de Dios. Y resulta que los padres, conforme van creciendo los niños, les tienen que enseñar a hacer lo bueno, porque el mal ya lo traen. ¿Sí o no? Entonces la palabra de Dios no nos deja mentir. Y entonces las generaciones se fueron dando. Bastó los primeros descendientes de Adán y Eva para que existiera el primer homicidio. Y eventualmente nos vamos dando cuenta cómo la maldad del hombre fue tanto que aunque Reina Valera nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, es realmente le pesó haber creado al hombre. Ahora yo quiero que meditemos un momento al respecto de la creación, porque a veces se tiene una mala comprensión al respecto, incluso del plan redentor de Dios. Porque yo quiero decirles una cosa, mis amados hermanos, y no es algo que yo me haya sacado de la manga, sino que la Escritura lo establece. Resulta, mis amados hermanos, que así como les enseñaba en la prédica anterior, que el nombre de los salvos está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, resulta que también el Cordero fue inmolado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, a preguntas tales como, bueno, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué les puso ese árbol? ¿Para qué hizo eso el Señor? ¿Que Él no lo sabe todo? Mis amados hermanos, esto puede traer un choque a tu mente, pero Dios creó su creación para que cayera. ¿Y qué creen? Cayó. Y podrían pensar en este momento, ¿entonces Dios es el autor del pecado? No, lo permitió. Y son de esas preguntas profundas que incluso como cristianos podemos hacernos. Quizá no lo habías hecho, pero en este momento digas, oye, sí es cierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha dado algo que se llama sentido común. Y el sentido común nos lleva a cuestionar las Escrituras, porque yo debo decirles una cosa, mis amados hermanos, la fe cristiana es una fe inteligente, una fe que cuestiona, una fe que pregunta. Ahora, no dudamos del poder de Dios porque por fe vivimos y no por vista. Pero algo debemos dejar muy claro. La palabra de Dios nos da respuesta a todo tipo de duda que pudiéramos tener. La palabra de Dios es suficiente, es completa y es perfecta. Dios no omitió nada que nosotros no debamos conocer. Mas la gloria del Rey es escudriñar su palabra. Ahora, mis amados hermanos, ¿Dios creó la creación así? Sí, y cae. Por eso es que en Génesis 3:15, y no es casualidad, encontramos la primera profecía mesiánica. Y nos encontramos, estamos dando un poco de historia de la caída y la creación para llegar al propósito de Pedro, de segunda de Pedro. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, mis amados hermanos, resulta que el ser humano cae y Dios ya tenía un plan redentor. Y no fue casualidad, no fue improvisación, como hace rato se mencionaba, sino que Dios ya había, en un pacto intratrinitario, antes de la creación del mundo, Dios ya había inmolado a su Hijo. ¡Wow! Eso es maravilloso. Pero hermanos, esto nos da a nosotros propósito y nos da identidad, como lo hablábamos en la sesión anterior. Porque nos recuerda que somos hijos de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra a través de su siervo Juan? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué maravilloso es saber y entender eso. Que Dios nos ha amado de tal manera que nos ha concedido creer. Porque Juan 3:16 no habla de la doctrina del universalismo. Claramente define la propiciación ilimitada. La propiciación limitada y la expiación limitada. Y lo dije mal otra vez. La propiciación ilimitada, pero la expiación ilimitada. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué se encontraba en el mundo? Su iglesia. Para que todo aquel que en él crea en Jesús tenga la vida eterna, hermanos. Pero ¿qué hay que hacer? Creer. ¿Y a quién se le concede creer? A los elegidos, a los escogidos de Dios, aquellos que fueron predestinados antes de la fundación del mundo,
Así que Dios no miró en un futuro y dijo, ay, mi hija me va a servir, ay, mi hijo es tan bueno que me va a aceptar en su corazón. No, Él ordenó tu vida y tu alma para la vida eterna. Ahora, somos seres volitivos, no dije volutivos, volitivos, tenemos voluntad. Y dentro de esa voluntad, amados hermanos, que tenemos, que no tiene nada que ver con lo que decía el pastor Charlie, del libre albedrío, porque el libre albedrío no existe, porque el que comete pecado, esclavo del pecado es, así que la supuesta libertad que el hombre tiene está esclavizada al pecado. Pero Cristo nos hace libres de todo eso y nos restaura al modelo original antes de la caída. Y en esa voluntad, en ese trayecto de voluntad, nosotros tenemos la capacidad de poder discernir la voluntad de Dios sobre la nuestra y de hacerla o no. Y ahí, mis amados hermanos, vamos viendo a lo largo de la estructura del hilo conductor dentro de todo el Antiguo Testamento hasta el cumplimiento de todos los tipos en el antitipo que es Cristo. Nos encontramos, mis amados hermanos, diferentes eras de tratos de Dios en el Antiguo Testamento. En el Génesis, créanme, no solo se trata de la creación. Espero que hayan leído el Génesis, porque resulta que la mayor parte del libro se refiere a los patriarcas. La aparición de Abraham, la aparición de sus hijos, de Isaac, luego Jacob, la historia de ellos, luego la conversión del nombre de Jacob por Israel, luego las tribus, luego cómo José fue llevado a Egipto, luego cómo vino toda la esclavitud en Egipto y da lugar al éxodo. Y luego del éxodo, cuando el Señor rescata y escucha el clamor de su pueblo, les envía un libertador, a Moisés, que es un tipo de Cristo. Y después de Moisés, mis amados hermanos, viene la era de jueces. Después de los jueces, porque Israel, y lo hablábamos en la sesión anterior, ya no querían que Dios reinara sobre ellos, querían un rey, viene la era de los reyes. Pero después que viene la división del reino, en tiempos de Roboam, nieto del rey David, resulta que el reino se divide, Israel en el norte y Judá en el sur. Y en ese momento, mis amados hermanos, lo que se conocía como la opulencia del pueblo de Israel comenzó a decaer. Es por eso que en los tiempos del Señor Jesucristo, Israel estaba completamente dividido. Sectas que habían en esos días con sus diferentes creencias porque se alejaron del camino del Señor. Por eso fue necesario que Jesucristo viniera a este mundo, mis amados hermanos, para redimir tanto de judíos como de gentiles un solo pueblo para Dios. Todo aquel que viene a Cristo deja de ser lo que era de nacimiento, tradición, costumbre o herencia y ahora le pertenecemos al Señor. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, y con esto me regreso ya a Segunda de Pedro, porque seguramente ya quieren regresar. Juan capítulo 15, versículos 4 al 10. Y con esto me dirijo después a Segunda de Pedro. Juan 15, 4 al 10. Quiero que notemos por un momento lo que Jesús habla aquí acerca de nuestra comunión que tenemos con Él. Tenemos la comunión con Cristo por medio del Espíritu. Tenemos la comunión con Cristo por medio de su palabra. Y es el Espíritu Santo, a la luz de Juan capítulo 14, quien ha hecho posible la morada de la Trinidad en el creyente, haciendo de nosotros, como lo citábamos en la sesión anterior, templo y morada de Dios. Dice Juan 15, 4 al 10. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está hablando de una condicionante, hermanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos habla de una existencia y una capacidad de subsistir por causa de que Cristo es quien nos sostiene y nos alimenta. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, haciendo alusión al infierno. Si permanecéis en mí y, ¿qué agrega? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Han escuchado por ahí la famosa frase de, ay, hermano, hermana, Dios conceda todas las peticiones de tu corazón? Y decimos, amén, aleluya. Pero eso no es todo lo que dice el versículo. Hay algo que dice previo: deleítate en la ley de Jehová. Ok, cuando tú deleites Dios, cuando tú deleites su persona, vas a pedir
lo que le da deleite a Él. Y entonces, ¿qué crees? Cuando pides conforme a su voluntad, Jesús dice, Él nos oye. Dios no cumple caprichos. Ahora, tú puedes pedir, pero podemos estar pidiendo de una manera insensata. E incluso podemos preguntar, ¿sabemos cómo orar? ¿Qué creen? ¿Cómo conviene? No. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay mejor maestro que el Consolador, el Espíritu Santo. Y no hay mejor intercesor que Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y no hay mayor regalo de gracia, amor y paz que el Padre puede darnos en su presencia. Versículo 8 de Juan 15. Y regresamos después a 2 de Pedro. En esto es glorificado mi Padre. Una vez más, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ok. Él dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y entonces así se bauticen. ¿Verdad que no dice eso? Y sean mis discípulos. Por eso hace un rato hablábamos de la gran comisión. Estoy haciendo un hilo con la sesión anterior, donde hablábamos de la seriedad y el imperativo o lo que es el mandato de la gran comisión. Y el mandato en la gran comisión no es solo ir y predicar. Esa es la primera parte. Lo que Dios pide es discipula al que cree. Eso es lo que Él está pidiendo de nosotros, que hagamos discípulos, no que discipulemos naciones, porque eso es imposible bajo el contexto en el que estamos. Pero sí que tengamos discípulos o hagamos discípulos en cada nación. Eso es lo que el Señor nos ha mandado y eso es lo que tenemos que hacer. Así que sí, ve, predica el Evangelio, por supuesto, pero el que creyere, dale seguimiento. No les abandones. Sigue adelante, porque la obra al final no es en vano. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, podemos darnos cuenta claramente en estos textos donde Jesús intercambia en este juego de palabras acerca del permanecer en Él, acerca de que Él es la fuente de vida que nutre y alimenta a la iglesia, porque nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, y nos habla de esa permanencia en el Señor, en su palabra y en obediencia a todo lo que el Señor nos está demandando. Entonces, volviendo a 2 de Pedro, mis amados hermanos, teniendo en mente lo que acabamos de repasar por el Antiguo Testamento y lo que nos llevó al punto de reconocer el por qué la fe en Jesucristo es preciosa, valiosa, porque no se había manifestado tan gloriosa salvación en el Antiguo Pacto, y por eso Pedro tiene en mente, hemos alcanzado una fe preciosa, que no tiene valor material de este mundo, porque la sangre de Cristo no puede ser comparada con nada en este mundo. Es sumamente preciada la sangre del Hijo de Dios, sin contaminación, sin pecado. Y por lo tanto Pedro tiene en mente esto. Démonos cuenta, judíos, y démonos cuenta, gentiles, que el Señor ha obrado de tal manera que nos ha regalado una fe preciosa. Y esa fe preciosa no se basa en nuestra religión, costumbres de nuestros padres, sino en el sacrificio perfecto que Dios mismo ofreció por el rescate de nuestras almas. Y a esto Pedro le llama precioso. ¿Cómo le llamas tú? ¿Cómo le llamas tú a esa fe que Dios te ha dado? Pastor Charlie hablaba acerca del menospreciar, el congregarnos el día del Señor, el pensar, hay partido de fútbol, o el considerar, estoy cansado y me desvelé, iré el próximo domingo. Hermanos, no es el pastor quien te convoca, es Cristo. Es Cristo el que convoca a su iglesia. Y no acceder o responder favorablemente a ese llamado es afrentar al Espíritu de gracia. Así que, mis amados hermanos, cuando el Señor nos convoca, hay que obedecer, porque Él lo vale y lo merece. Así que, hermanos, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa, dice Pedro. Gracia y paz. La gracia es el regalo, el don inmerecido que viene de parte del Señor. Es la salutación apostólica que encontramos en las cartas de Pedro o de Pablo, donde dicen gracia porque por regalo, por providencia divina hemos obtenido este gran regalo. Pero por el otro lado, paz.
¿Por qué paz? Porque había enemistad entre Dios y los hombres. Porque no sé si lo has notado, pero las escrituras dicen que nacemos en enemistad con Dios y que por naturaleza somos hijos de ira, igual que los demás. Por lo tanto, es Cristo quien ha ofrecido el sacrificio de reconciliación y de paz, como enseña Efesios capítulo 2. Es por causa de Cristo que tú y yo tenemos ahora paz con Dios. Oh, inconversos, si yo te pregunto hoy, ¿de qué te puede librar Dios? Ah, no, pues del infierno. Ah, no, pues del pecado. No, de caer en sus propias manos. Y yo, creyente, te lo pregunto a ti en esta noche, ¿sabes de qué te ha librado Dios? De Él mismo. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero a veces como creyentes somos peor que los demonios, porque por lo menos ellos creen y tiemblan. Y nosotros pecamos sin temor. Somos irreverentes ante la gloria y la majestad del Todopoderoso. Y el Señor demanda de nosotros obediencia, amor. Ahora, no quiero llevar esto a un punto rígido, hermanos, porque no es así. El Señor siempre extiende gracia. No quiero que se lleven ese mensaje como de, ay, qué duro quedó esto. Hermanos, Dios nos habla duro, nos confronta, como se ha citado, pero Él lo hace porque nos ama. Y yo quiero que recordemos eso, hermanos, que ciertamente es rígido y es fuerte, porque cuando tú piensas, ¿y qué piensa Dios acerca del pecado? Pues mira la cruz y ve lo que hizo con su hijo. Eso es lo que Dios piensa del pecado. Porque piensas que Dios se va a complacer en tu vida pecaminosa. Cristo no es ministro de pecado. Cristo jamás va a solapar una vida pecaminosa. Si tú estás en una congregación, estás sirviendo al Señor y llevas una doble vida, eres adúltero, ves pornografía, estás viviendo para tu propia carne y tu deleite y nadie lo sabe, todo pecado se hace delante de los ojos de un Dios que es santo. Y Dios lo ve. Y tarde o temprano el hombre cosecha lo que siembra. Así que, hermanos, si el Señor te ha hablado esta noche, arrepiéntete. Guarda tus ojos, tu corazón. Si has abierto tus ojos a esas ventanas del diablo, arrepiéntete de todo corazón. Si has mirado a otra mujer que no sea tu esposa y le has codiciado, arrepiéntete, porque Dios te ha visto. Eso es lo que Dios pide de nosotros, hermanos. Señor, ¿quieres que sea religioso y legalista? No, quiero que seas santo. Quiero que seas como mi hijo Jesús. Quiero que seas como Él, es lo que dice el Señor. Sigue sus pisadas, hermano. Sigue sus pisadas, hermana. Y llegarás a las moradas eternas. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. En el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Ok, la palabra conocimiento, no la olviden. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué nos ha sido dado? Todo. Lo que pertenece ¿qué? A la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Todo lo que Cristo es nos ha sido dado por su gracia y amor. Cristo nos pertenece. Yo esperaba un gran amén a eso. Cristo nos pertenece, iglesia. Y nosotros a Él. Todo nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento, otra vez, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El versículo 2 nos dice que la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de ¿quién? De la persona de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor. Por el otro lado, el versículo 3 ahora nos dice que todas las cosas nos han sido dadas por medio, que pertenecen a la vida y a la piedad, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quieres conocer lo que verdaderamente Dios ha destinado para ti? Tienes que conocer al Señor. La voluntad de Dios es que crezcas en conocimiento. Claramente el autor de los Hebreos y Pablo en alguna de sus cartas exhorta. Podríamos decir que Pedro también estuvo detrás de la autoría de Hebreos, probablemente sí, o alguien muy cercano a él. ¿Qué conocimiento tenía de la ley y la gracia? Pero de algo sí podemos estar seguros, mis amados hermanos. La voluntad de Dios es que crezcamos en el conocimiento de Él y que no nos quedemos como infantes en el Espíritu. Mis amados hermanos, aquellos que son padres de familia, cuando nacen sus bebés se gozan, pero a medida que van creciendo viene la frustración cuando las cosas no se van dando como uno quiere.
que no aceptan la corrección, o que sí la aceptan, que de repente hacen berrinche, que ya se enfermó, que lo otro, y es parte de... ¿Y qué decimos? Pero ya crecerá y madurará. ¿No creen que espera Dios lo mismo de nosotros? Amén. ¿O quieres seguir siendo un bebé en el Señor? No, hermanos. Ahora, la leche es para el bebé espiritual, pero el alimento sólido es para los que han crecido y que han practicado con discernimiento los aspectos espirituales de la palabra del Señor. Para aquellos que con el uso y la práctica el Señor les ha llevado al conocimiento de Él. Por medio de las cuales, versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hermanos, si la ley hubiera podido perfeccionar algo, no se hubiera dado lugar a un segundo y mejor pacto. Por eso la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que les recomiendo mucho estudiarlo, nos habla de una transición, cambio de pacto, cambio de sacerdocio, cambio de ley. Son los tres aspectos importantes que aborda el autor de los Hebreos. Y que si tú y yo como cristianos no lo entendemos, no vamos a podernos responder a nosotros mismos cómo es que Dios obró la transición de la ley a la gracia. Y esto, mis amados hermanos, quiero decirles, es el corazón del Evangelio. Lo que Dios obró para que seamos salvos por gracia. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que conocer, y este es un reto, un desafío, que escudriñen la epístola a los Hebreos. Porque el conocimiento de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz ha sido revelado con el propósito de traer luz y entendimiento a las verdades eternas del Señor. Y nos dice aquí la palabra de Dios, mis amados hermanos, lo siguiente, y abordo el tema. Por medio de las cuales todas las cosas que dice el versículo 3 que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, porque resulta que el nuevo pacto está basado en muchísimo mejores promesas. Porque la promesa que Dios le había dado a Israel por medio de Abraham era la posesión de una tierra en este mundo. ¿Y cuál es la promesa que tú y yo tenemos? La vida eterna, y esta vida se encuentra en su Hijo Jesús. Así que la promesa que tú y yo tenemos es Cristo. Él es tu promesa. Mira, podrá haber cosas maravillosas y estoy seguro que el conocimiento de Dios es infinito y toda la eternidad estaremos gozándonos y deleitándonos en su palabra. Eso estoy convencido de ello. No creo que sea un culto eterno en el cielo. Yo creo que estaremos haciendo muchas cosas con el Señor. Pero algo sí estoy seguro. Jamás dejaremos de asombrarnos y maravillarnos de Cristo. Él será siempre ese resplandor de gloria que nos recuerda su amor, su gracia en este mundo caído y perverso, del cual fuimos rescatados por su excelencia, por su amor, por su sacrificio que no merecíamos. Así que todas estas cosas nos han sido dadas. Y entonces en el versículo 5 vamos avanzando. Dice Pedro, bueno, ya tenemos este conocimiento y si no, búscalo. Y ya llegamos a este punto, porque el Señor a lo largo de los siglos fue tratando con su pueblo hasta el punto que vino el cumplimiento de Génesis 3:15. Jesús se manifestó entre los hombres. Dios en sandalias en las calles polvorientas de Israel. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué nos pide el Señor, mis amados hermanos? ¿Que le eches ganitas? No, diligencia. Prontitud, respuesta, acción, fe. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Pero ¿por qué cosas, Pedro? Dame algo que valga la pena. Dime algo que realmente pueda satisfacer, aquello que pueda alentarme a poder esclavizarme a Cristo, porque somos dulos de Cristo, esclavos de Cristo. Dime algo que garantice que es mejor lo que Cristo tiene que lo que el mundo me puede ofrecer. Por eso el versículo 5 nos dice que por estas cosas, por esto mismo, es lo que dice el versículo 5. ¿Por qué? Porque se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Y Dios no miente, hermanos. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha hablado se cumple. No hay una J, que es la letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, que es el acento más pequeño.
que no se haya de cumplir. Toda la palabra de Dios se cumplirá. Lo bueno y lo malo. La ventaja es que veremos a Cristo no como juez, sino como abogado. Si es que estás en Cristo. Así que por esto, hermanos, por las promesas preciosas y grandísimas que tenemos en el Señor, debemos poner toda diligencia, añadiendo a nuestra fe la virtud, el trabajo, el esfuerzo, la entrega, la pasión que demanda el Señor de cada uno de nosotros. Yo quiero decirte algo, quizá no tienes los dones que otros tienen, pero tienes el don que Dios te dio. Y antes de que pienses, pero es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista, o es que las mujeres no pueden ser pastoras, y cuando empiezas a argumentar todo eso, yo quiero recordarte una cosa: todos aquí hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Dios nos manda a todos a ser testigos de Él. Para eso te dio el Espíritu Santo. Vas a decir, no lo dio para santificarme y presentarme sin mancha y arruga delante de Él. También. Pero te han vestido de poder para que testifiques de Cristo. Así que no sea en vano la llenura del Espíritu Santo en tu vida y no testifiques a nadie de que Él es el Señor. Predica a Cristo, hermano. Predica a Cristo, hermana. Así que a esa virtud, ¿qué le vamos a añadir? Conocimiento. El conocimiento envanece, dice la Escritura, pero claro, el conocimiento envanece cuando no va acompañado de humildad, cuando no va acompañado de un carácter piadoso en Cristo. Y tenemos que ser muy prudentes y sabios en esto, porque si el Señor nos usa para exponer su palabra, hermanos, si alguien hoy me dijo, pastor, qué bendición ese mensaje que dio, me hacen un daño, aunque no lo crean, porque puede aumentar el ego en la carne. Pero por el otro lado, mis amados hermanos, nos anima también a seguir adelante. Pues que Dios nos ayude a todos, porque Cristo vuelve pronto, iglesia. Y este es un llamado, y es un llamado de atención a la iglesia. Dejar de jugar al cristiano y comenzar a llevar una vida agradable delante del Señor en todo lo que Él demanda. Así que al conocimiento en Cristo y el conocimiento de Dios, porque si en este momento les preguntara, vamos a decir uno por uno y en orden los 10 mandamientos, todos van a levantar la mano y se van a amontonar porque todos me los van a querer decir. O si por ejemplo les dijera, a ver, mis amados hermanos, pueden decirme por lo menos 20 atributos de Dios, que los niños en la escuela dominical por lo menos deberían saberse esos. ¿Y dónde estamos los adultos? Que no profundizamos en el conocimiento de Dios y de Cristo. Y esa es la oración apostólica. Pedro, Pablo, Juan, y esta es mi oración, que crezcan en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y esa es la oración de todo pastor. Y esa es la oración que debe ser de todo padre de familia. Que mi esposa y mis hijos crezcan en el Señor, que te conozcan, porque tú eres la vida eterna, Señor. El pastor puede morir, el papá puede morir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que siembra en lo eterno, trabaja en ello, hermanos. Déjale una buena escuela, déjale buenos hábitos, que sean niños que sepan decir buenos días, que den las gracias, que pidan las cosas por favor, pero sobre todo, que conozcan a Cristo. Abraham dijo, mi Dios. Isaac dijo, mi Dios. Pero fue Jacob hasta Betel, donde tuvo un encuentro verdadero con él, que él pudo decir, mi Dios. Porque antes solo decía el Dios de mis padres. Debes trabajar y esforzarte de tal manera y entregarte por completo, porque esa es la misión que Dios te dio. La misión que Dios te dio no es enriquecerte en este mundo, no es engrandecer tu negocio. La misión y la responsabilidad que tienes en este mundo es heredar a Cristo a tu siguiente generación. Así que vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Dominio propio, mis amados hermanos, es el espíritu que hemos recibido, dice Pablo a Timoteo, porque no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es una palabra griega que implica mente disciplinada, que es autogobernable,
En otras palabras, en términos cristianos, una persona que es gobernada por el Espíritu Santo y que ha sido influenciada y afectada por la palabra de tal manera que su forma de hablar, su forma de ser, su forma incluso de razonar ha sido afectada por las Escrituras. Eso es tener dominio propio. Suena bien, pero démonos cuenta, nos habla aquí de un proceso de crecimiento. Vamos avanzando. A tu fe añádele virtud. A tu virtud le vas a añadir conocimiento. Al conocimiento, ¿qué le vamos a agregar ahora? Dominio propio. Porque el puro conocimiento descontrolado, cuidado. Dominio propio, control. Y luego viene del dominio propio, paciencia. Esa es la parte del fruto del Espíritu Santo que más nos gusta, ¿verdad? Y es donde Dios más trata con nosotros, con la paciencia. ¿Pero saben por qué? Porque Dios es paciente. Dios es paciente con cada uno de nosotros. Y a la paciencia debemos agregar piedad, una vida que honre y glorifique a Dios en todos los aspectos. A la piedad, afecto fraternal. En otras palabras, si no hay conocimiento, o tenemos el conocimiento y tenemos todo lo demás, pero no hay una manifestación de amor como pueblo de Dios, entonces nada sabe, estamos envanecidos en nuestro corazón. A la piedad, el afecto fraternal, y al afecto fraternal al final tenemos que agregar lo más importante, porque es el vínculo perfecto, el amor. El amor, hermanos, el amor a Dios y el amor por los hermanos, por el pueblo de Dios. Yo a la mayoría de ustedes no los conozco, pero les amo en el Señor, porque somos hijos del mismo Padre. Ahora el versículo 8, y me acerco a mi conclusión. Hermanos, porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Esta lista que nos acaba de dar Pedro. Y nos está hablando de una razón, del por qué tiene que estar esto en nuestras vidas. Cristiano, cristiana, amigo, amiga que estás escuchando en esta noche este mensaje, debes de saber que Dios en todo tiene un propósito. Hay una razón del por qué Dios habla estas palabras y nos dice lo siguiente. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Hay un dicho en este mundo que dice que la ociosidad es el padre de todos los males. Jesús salió, bueno, el dueño de su finca, de su hacienda, sale y encuentra labradores o trabajadores que estaban desocupados. Y el Señor les dijo: ¿y por qué están aquí? Vénganse a trabajar a mi viña. Hermanos, porque Dios no quiere cristianos ociosos. Dios quiere trabajar con nosotros. Y además no nos dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento. Otra vez la palabra conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora viene el otro lado. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, porque tiene sus ojos puestos en lo material, en lo pasajero, en lo efímero. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, se acostumbró, estaban satisfechos en sí mismos y estaban de alguna manera alejándose de la cruz y de su primer amor. Por lo cual, hermanos, verso 10, y cierro con esto. Tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hermanos, Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Dios también nos responsabiliza a nosotros de hacer firme nuestra vocación. Para eso nos venimos a congregar a un congreso. No para decir, qué bonito. No, Señor, yo vengo a afirmar mi fe, mis convicciones, a pararme sobre la roca y creer que tú eres mi fundamento, Señor. Y a llenarme de tu presencia para seguir cumpliendo con tu voluntad. Por lo cual, hermanos, hagamos firme nuestra vocación y elección. Esta elección no es que tú hayas elegido a Dios, sino que fuiste elegido por Él. Porque Dios te eligió con el propósito de que dé fruto para la gloria del Padre y este fruto permanezca. Porque si hacemos estas cosas, mis amados hermanos, si tu pregunta es, ¿cómo puedo hacer para no caer jamás? Aquí está la respuesta y Pedro nos la dio esta noche. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. A Dios la gloria. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por mostrarnos la gran necesidad que tenemos de gracia en nuestras vidas. Señor, hemos visto una serie de frutos que se esperan de cada uno de nosotros. Y anhelamos y rogamos que podamos ser diligentes en el trabajo y el esfuerzo que debemos brindar, Señor, en nuestras vidas, dar, para que podamos ver el cumplimiento de tu palabra también en nosotros. Señor, tú lo has hecho todo en la cruz. Consumado es, fueron tus palabras. Pero ahora esperas de nosotros en respuesta, Señor, que también trabajemos como colaboradores tuyos en este mundo. Ayúdanos, Padre, que reconocemos nuestra debilidad. Llévanos al conocimiento de tu Hijo Jesús, de tu palabra, a crecer en Él, Señor, para que abundemos en estas cosas y así no caigamos jamás. A ti la gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, iglesia, por este tiempo.